El amor por mi tierra lo heredé de mi padre. Trabajamos por un producto nuestro para elevarlo y transformarlo. No existen pequeños proyectos, solo grandes soñadores. La nueva chicha taquiña, elaborada con maíz originario del valle. Sembremos el futuro del valle. Nueva chicha taquiña, más refrescante, más rica. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Amado Soto, soy mixólogo. Me encargo de desarrollar experiencias en base de bebidas. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco acerca de ello. Vamos a hablar de cómo ha ido desarrollándose una coctelería con ingredientes bolivianos, con historia, con experiencias bolivianas. Y bueno, esta charla se llama Coctelería Boliviana, poesía más allá del alcohol. Bueno, recapitulando un poco, vamos a hablar acerca de cómo es que han llegado muchas bebidas a Bolivia en la historia. Hemos llegado a crecer como cultura, bueno, para empezar muchísimas culturas, estamos hablando de los quechuas, aymaras, guaraníes y un montón de otras culturas que tenemos arraigadas hasta el día de hoy en Bolivia y otras que han quedado solo vestigios, como es el caso de la cultura tiahuanacota. Lo que sí, muchas bebidas con el tiempo se han ido quedando desde esta precolonia, vamos a hablar, desde la época prehispánica. Estamos hablando principalmente de la chicha. La chicha es un producto latinoamericano, es una bebida hecha a base de fermentación de maíz que se llega a consumir y se llega a desarrollar prácticamente casi en toda Latinoamérica. Hay muchísimas variedades, hay muchísimos tipos de chicha. El origen hasta el día de hoy es muy peleado, ya que muchos cronistas españoles aseguran que los orígenes de la chicha remontan a la cultura cuná en Panamá, o en otros casos a la cultura de los chibchas o muiscas de Colombia, de la zona de Cundinamarca, Boyacá, vendría a ser la zona cundiboyacense. Bueno, la chicha ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Ciertos personajes, como este es el caso de el Inca Tupac Yupanqui, hijo del Inca Pachacútec, un Inca viajero que empieza a descubrir lugares, culturas, adaptar ciertas cosas de ciertas culturas para un aprendizaje de la cultura quechua. Es el primero en conocer las Polinesias, salen de una embarcación del puerto del Callao y llevan como un intercambio de alimentos lo que es el camote y bueno, también como ciertos otros insumos, como es el caso de la tola, ¿no?, que ellos usaban para sus embarcaciones. Bueno, de ahí también llegan a hacer ciertas expediciones este Inca en culturas del norte de Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de los muiscas. Y bueno, llegan a conocer el desarrollo del maíz, porque bueno, el maíz es un producto que ha llegado a tener un crecimiento, un desarrollo a lo largo de Latinoamérica. Estamos hablando de México, estamos hablando de Centroamérica y otras partes de Latinoamérica. Entonces llegan a adaptar este mismo desarrollo, como es el caso de la fermentación del maíz, para una bebida tradicional anteriormente llamada chicha. De hecho, chicha es una palabra llevada al español ya en los 1500 aproximadamente. Etimológicamente tiene muchos significados y de algunas lenguas.
Bueno, todos se refieren al maíz por lo general. Y en este caso, ya para los quechuas y para los aymaras, como nombre vendría a ser Aca en quechua y Cusa en aymara. Bueno, ya tratando de no ampliar mucho el tema de la chicha, como les venía diciendo, nuestra chicha en Bolivia es una chicha diferente capaz a la chicha de ciertos países que está hecho a base de frutas y muy parecida tal vez a las chichas que hay en Perú, en Ecuador, en el norte de Argentina, ¿no? Y capaz a su primo hermano el Muday en Chile, de la cultura de los mapuche. Esta chicha nuestra, en realidad nuestra aca, viene a ser una bebida de fermentación del maíz, ¿ya? Para lograr la fermentación lo que se tiene que hacer es extraer los azúcares del maíz, y una manera antigua que ya no se realiza en la actualidad es el muqueo, ¿no? O era el muqueo en realidad. Era la extracción de la maltodextrosa mediante las amilasas, que son enzimas que se encuentran en la saliva del ser humano. Bueno, dejando de lado eso, se llega a adaptar otra manera de extracción de los azúcares para la fermentación. Este es el caso de la irrupción de la germinación del maíz y previo secado, ¿no? Molienda, y a esto se le llama huiñapu en quechua. Este procedimiento es muy parecido al del malteado, ¿ya? La diferencia es que el malteado normalmente se llega a tener un grado de tostado, ¿no? En este caso el huiñapu simplemente es secado al sol. Bueno, se lleva una fermentación espontánea por 7 días aproximadamente, un reposo de igual manera, y para no alargar un poco el tema del proceso de la chicha, se llega a obtener un producto no muy alcohólico, entre 3 a 5 grados más o menos. Puede oscilar algunas alojas o chichas muy jóvenes desde el 0.1%, 2% de alcohol, ya chichas mucho más, bueno, la chicha caima es un poco más alcohólica, o algunas chichas dulces también, ¿no? Dependiendo obviamente del azúcar en el proceso de fermentación, lo que hace es junto con las levaduras convertirse en alcohol. Entonces, mientras más azúcar se tiene en la fermentación, es probable que se tenga más alcohol, ¿no? Más graduación alcohólica. Bueno, esto con la chicha, muchos otros fermentos, como para mencionarlos, el caso del masato a base de yuca en la Amazonía boliviana, tanto peruana, y en el lado de Venezuela el masato en base a arroz también, ¿no? El cauí en la parte de la cultura guaraní, en base a la fermentación de las enzimas de la yuca o mandioca. Y bueno, muchas bebidas, ya había mencionado igual el muday, muchas bebidas de fermentación, digamos, obtenidas de la fermentación en Latinoamérica, ¿no? En la época la época prehispánica. De ahí pasamos a la colonia. En la colonia pasa que existe mucha importación, existe muchas bebidas que se llegan a adaptar con productos bolivianos, o muchos insumos que se llegan a adaptar a la tierra boliviana. Es el caso de la uva, llega gracias a la religión católica. Los curas son los más ávidos en hacer vino en esa temporada. Y también el tema del Singani, ¿no? Usando en este caso hasta el día de hoy la uva Moscatel Alejandría. Bueno, el Singani es un destilado netamente boliviano, tenemos denominación de origen con este producto, pero es un producto que ha tenido un desarrollo igual muy interesante a lo largo de los años. En un principio el destilado de uvas es algo común en muchos países. En Francia se hace orujos,
También se hace brandy, se hace coñac, armagnac. En el lado de Italia se hace grappa. Nuestros países vecinos, tanto Chile como Perú, llegan a hacer igual un destilado de uva, en el caso del pisco. En Uruguay se hace la grappa miel. Y bueno, hay muchos países que también tienen destilados en base a la uva, ¿no? Es el caso de Bolivia, también se ha ido desarrollando en base a bolivianos que han ido aportando en este sentido a la producción del mismo, y bueno, ya como nuestro, un producto completamente boliviano y del cual nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Ya que es un destilado muy aromático, tiene una gama de aromas muy interesantes, así que se puede trabajar en coctelería actualmente de una y mil maneras, ¿no? Eso, en un principio también se destilaban algunos otros espirituosos, como es el caso de la ginebra, como es el caso del whisky. Y de un tiempo a esta parte, ¿no? Desde esos años, recién hace unos 7 años atrás aproximadamente, se empieza a volver a destilar, se podría decir gin en este caso, con dos perfiles interesantes, insumos tanto amazónicos e insumos nativos de los Andes bolivianos. Es el caso también del vodka con insumos bolivianos, agua de deshiele de los Andes y trigo amazónico. Es el caso también de un primer whisky boliviano que se hace a base de maíz. Prácticamente su base de fermentación vendría a ser una chicha, si lo vamos a ver de esa manera. Y bueno, hay un montón de productos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia en Bolivia, y asimismo con esos productos ha habido una historia del desarrollo de la coctelería, que poco a poco de alguna manera hemos ido perdiendo muchas cosas, ¿no? Y como es el caso de nuestro rubro, no hay un registro actualizado de todos los cócteles nacionales que se han podido ir creando a lo largo de la historia. Y bueno, es nuestro trabajo, yo creo, como profesionales, ir recabando información, ir conociendo, averiguando, investigando acerca de ello. Y vamos a ir hablando en realidad de un par de cócteles, o más de un par de cócteles que han tenido trascendencia en lo que es nuestra cultura. Y vamos a ver de dónde más o menos vienen estos cócteles, cómo es que se originan. Y también vamos a hablar de lo que se hace actualmente, ¿no? De cómo se hace un desarrollo de producto en realidad, pensando en ciertas experiencias cotidianas bolivianas, y se puede crear en base a estos cócteles, ¿no? En base a nuestras experiencias, en base a nuestra cotidianidad. Hablando de ciertos cócteles, por nombrarlos, en Bolivia tenemos algunos. Podríamos hablar de muchos cócteles elaborados con Singani, como es el caso del Chuflay, que tiene un montón de historias, ¿no? Que te muestran que en realidad es una adaptación, es un cóctel que se ha adaptado con nuestro producto, con el Singani, en base a una estructura de cóctel que son los box. El caso del Gin and Gin, el cambio del gin por el Singani, y nace una bebida nueva con características organolépticas, aromáticas completamente diferente a lo que era el gin con ginger ale, y que hasta el día de hoy se toma bastante, ¿no? Se toman eventos sociales varios, se sigue manteniendo muchas cartas de muchos bares y discotecas, hoteles, restaurantes en
es lo más importante, ¿no? Que es una bebida que quedó perdurando y se ha quedado y se consume bastante. Bueno, otro cóctel con Zingani también podríamos mencionar al highbolito, que es la variante. Es un cóctel que casi no se escucha, muy poca gente lo conoce. Acá en Sucre la gente mayor es la que ha escuchado o ha tomado alguna vez este cóctel. Es un cóctel a base a infusiones de Zingani con frutas de temporada, agua con gas, almíbar y jugo de limón. Este cóctel se queda, o bien en realidad se origina en base a una receta mucho más antigua, que es el highball, ¿no? El highball es prácticamente whisky con agua con gas. Me imagino yo que, dado los gustos de la gente local, de la gente boliviana o latinoamericana en realidad, después de la introducción de la caña de azúcar, nuestro gusto se volvió un poco más dulce, ¿no? que otros lugares. Entonces yo creo que eso ha generado este cambio o este pequeño twist de este cóctel, ¿no? Y con una desambiguación al español muy interesante, muy criolla, como es el caso de highball a highbolito. Otro cóctel es en este caso acá en Sucre se consume bastante en carnavales, y me imagino que en otras partes de Bolivia también. Es el caso de la leche de tigre, un cóctel en base a, hay muchas recetas familiares, recetas de la abuela que van cambiando de familia en familia, se han quedado como legado, pero prácticamente la base tiene una base láctea, pueden ser 2, 3 tipos de leches. Se utiliza el huevo como emulsionante y que genere estabilidad, algunas especias y el Zingani principalmente. Yo veo esto y sé que es una receta igual bastante antigua y me hace pensar mucho que es probable de que esta receta se haya originado en base a los eggnogs, ¿no? O que podrían entrar fácilmente a la familia de los eggnogs, que son cócteles en base igual a lácteos, huevo y algún destilado y especies, como es el caso de la nuez moscada, por ejemplo. Otro cóctel, el sucumbé, igual bastante parecido, pero este va caliente, con algunas diferencias. Otro cóctel está el té con té, o el canelao en Tarija, en San Lorenzo, para Semana Santa se consume bastante, o canelazo también. Pero el té con té es algo muy, creo, de los valles tanto chuquisaqueños como cochabambinos. Y algo que he visto en Cochabamba es que se consume bastante el té con té en los velorios, ¿no? O en ciertas veladas también. Este cóctel me hace pensar mucho en un grog o en un hachari, en cócteles calientes, igual en base a un destilado, y algunas especias, y puede ser limón en algunos casos también, ¿no? Y hay muchos otros cócteles. Hay cócteles que casi no entran en algún esquema principal de coctelería o una familia cerrada de cócteles, dado que se utilizan frutas endémicas. Es decir, podríamos hablar en este sentido del coctelito de tumbo. El coctelito de tumbo prácticamente es azúcar, pulpa de tumbo o la fruta en sí, y Zingani. No lleva nada más. Nosotros hemos intentado hacer algunos twists, algunos cambios, añadirle algo sin cambiar la estructura, obviamente, para ampliar un poco el esquema que tiene este cóctel, ¿no? Es un cóctel bastante interesante, a mi gusto es uno de los cócteles que igual ha perdurado, pero más que nada en el área de los valles, tanto
bajos, altos en Cochabamba, valles mesoandinos también. El consumo en los matrimonios o en algunos eventos completamente familiares o sociales en general. Y es un cóctel que la preparación, igual, las recetas son varias, cambian de mano en mano. Y nosotros hoy vamos a representar esta receta, con una técnica, se podría decir, directa. En realidad hemos hecho un pre-batching, ya está elaborado el cóctel, ha tenido un reposo de más o menos 12 horas y vamos a hacer un montaje directamente de este cóctel, ¿no? Posteriormente vamos a ir elaborando otros 2 cócteles, pero esos 2 cócteles van a ser nuestra nueva propuesta como para poder incentivar a todos los profesionales, bartenders y demás, que se puede seguir aportando a la coctelería boliviana con nuevas recetas, con recetas que te cuenten historias, con recetas que cuenten experiencias, que incluyen nuestra cultura, nuestro folclore, la música y un montón de detalles que pueden ser parte de un cóctel. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de coctelería, no hablamos solamente de bebidas alcohólicas en una copa, sino de experiencias, sino de vender historias, de contar algo detrás de esa bebida. Y es algo muy interesante cómo llega la coctelería a Bolivia y hay muchas incógnitas en ese sentido. Me imagino que en la época de la colonia y en la época de la república, al haber 2 ciudades tan importantes para Europa, ¿no?, llegan bebidas importadas, como dije anteriormente, y llegan cócteles con ellos, ¿no?, que se empiezan a desarrollar como los que había contado en base a algo. Y obviamente tienen un cambio y una evolución interesante porque los hace nuestros estos cócteles, ya que los ingredientes son diferentes, ¿no?, a nuestra tierra. Esta tierra que te regala un montón de cosas, que tiene todo en realidad para ofrecer. Y para poder desarrollar en base a todo una gastronomía cada vez más rica, cada vez más llena de muchas cosas, ¿no? Vamos a preparar el cóctel que les había mencionado. Vamos a hacer un coctelito de tumbo. Yo lo voy a montar en una copa de vino blanco, en este caso. Tengo esta que es una Glencairn, es muy parecida, pero no es las que se utilizan para catar destilados, pero sí podemos, en realidad esta se utiliza para cata de whisky, ¿no? Pero son parecidas a lo que llaman copitas cocteleras en los valles, ¿no?, a la hora de tomar ciertos cócteles. Yo tengo un pre-batching acá, como les dije, tiene un tiempo de reposo. Lo que voy a hacer es probar antes y voy a montar, en este caso, en mi copa con hielo. Vamos a ver si tenemos que aumentar algo. Vamos a ver cómo se ha desarrollado, pero es un producto que ha tenido un pre-batching, que ha tenido un reposo en realidad, para que se lleguen a mezclar. Obviamente nosotros como bartenders llegamos a utilizar técnicas como es el caso del shaking, como es el caso del refrescado, throwing, entre otras, para poder mezclar los sabores y crear una amalgama. Pero también se puede, en este caso, hacer un reposo. Igual se va generando una amalgama de sabores y aromas. Está interesante, está muy bueno. Vamos a llegar a terminar de montar.
Les recomiendo para este cóctel que se tomen su tiempo. La idea para hacer, por ejemplo, la pulpa de tumbo y no tenga mucha astringencia es usar la parte pulposa más que nada, que está alrededor de las semillas, más no la corteza blanca, que es la segunda corteza que tiene la cáscara de tumbo, ¿no? Esa le agrega demasiada astringencia y bueno, no queremos mucho eso, sino solo lo necesario ya contenida en la pulpa de la fruta. Pueden utilizar cualquier tipo de Singani, pueden usar si gustan un Singani menos aromático, pueden utilizar, en este caso yo he utilizado un Singani Premium y azúcar, o pueden hacer un jarabe y llegar a especiar, saborizar este jarabe también, para darle un toque personal. Pongo hielo pilé para que me agregue cierta dilución y también para que me ayude con respecto a mi decoración. Voy a usar algo muy de los valles también, cochabambinos, que es el suspiro, y muy de las chicherías antiguas de los pueblos, ¿no? Como es el caso del suspiro, para recordar estos detalles, ¿no?, de nuestra cultura. Bueno, acá tenemos un coctelito de tumbo, un tumbito cóctel. Algo también muy interesante es cómo llega la palabra cóctel, o cómo se llega a cambiar mucho la palabra cóctel. En muchos lugares no se escucha cóctel. Cóctel, para empezar, es una palabra inglesa. Etimológicamente significa cola de gallo. Y ya en el español, esta palabra se llega a adaptar al español como cóctel. Y nosotros la escuchamos mucho en ciertas poblaciones, en ciertos lugares, en un lenguaje popular, y lo llegamos a escuchar cóctel o coctelito. Nos preguntamos cómo pasa esto, ¿no? Es como el caso del chuflay también. De short fly a chuflay, ¿no? Y eso nos hace pensar que nuestra gente le ha puesto como cierta marca personal, cierta marca nacional a todo esto, ¿no?, a nuestra coctelería. Y de esa manera nosotros intentamos desarrollar también una coctelería nueva en base a un estudio de ingredientes bolivianos, de insumos completamente nuestros, capaz de ciertos insumos a los que no les damos la importancia que deberíamos. Y a continuación lo que vamos a hacer es preparar 2 cócteles de autor en base a estas experiencias, en base a este uso de insumos nuestros, y espero que les vaya a gustar. Bueno, vamos a empezar a elaborar el cóctel. Vamos a hacer coctelería de autor, en este caso en base a experiencias bolivianas. Voy a utilizar como base destilado gin con insumos andinos. Voy a utilizar 2 onzas. En este caso tenemos una reducción que hemos hecho de nuestro arrope. Bueno, hemos usado un poco de laqueta y el goncho también. Hemos aromatizado con ciertas especias como canela, clavo de olor, anís, estrella y sultana también. Vamos a usar 3 onzas.
¿Ya? Un dash de limón recién exprimido. A esto vamos a agregarle un syrup de canela, 3/4, bueno, y un dash más. Aumentamos un par. Bueno, igual estamos ya para agitar la coctelera. En este caso vamos a vaciar todo el contenido. Y agregamos un poco de hielo pilé o hielo roto para que nos ayude igual con la dilución y con la parte visual de nosotros tenemos nuestra Etapach. Bueno, ya tenemos hielo en la coctelera. Vamos a preparar un cóctel en base a ciertos insumos que son tanto del valle como del altiplano. Voy a utilizar un whisky boliviano hecho a base de maíz, 11,5 en este caso. Izaño, que es un tubérculo de la zona de los valles mesondinos. Voy a usar 3 onzas. Jugo de limón, más o menos unos 3/4 de onza. Clara de huevo, una clara. Por esto voy a usar un bitter de cítricos, 2 dashes y también nuestro bitter aromático. Ambos bitters los hacemos en casa, igual un dash en este caso. Vamos a usar nuestro jarabe de canela, tres cuartos de onza, y lo que hacemos, procedemos a batir enérgicamente. Bueno, vamos a desechar el hielo y el agua. Solamente dejamos para enfriar nuestro snifter. Es una copa, cabe resaltar que se utiliza para beber las bebidas a temperatura o calentarlas. Yo la estoy utilizando por la forma del cuerpo que tiene
y la boca cerrada, que nos van a ayudar a sentir muchos aromas, tanto de nuestro tubérculo como de todos los ingredientes que estamos usando. Vamos a sacar unos pétalos. Ya. Y le voy a poner un poco de bitter aromático a la parte superior. Con nosotros tenemos Hanampacha, que es Hanampacha en quechua viene a ser el mundo de los dioses, ¿no? El cielo. Bueno, con esto me despido, espero que haya sido de su agrado y será hasta otra ocasión. Salud por este magno evento, salud por Miski.